En la ficción literaria del escritor francés Maurice Joly, Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, teníamos a Maquiavelo que por un lado nos decía el hombre es naturalmente malo, y por el otro lado teníamos a Montesquieu que abogaba que el hombre era naturalmente bueno. En el ánimo popular, cuando decimos Maquiavelo, tiene una connotación negativa, muchas veces manipuladora. Pero para hablar acerca de este tema y por qué tiene esas acepciones este término, vamos a platicar acerca del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y amigos de Cuéntame un Libro, hoy tenemos el gusto de presentarles a un buen amigo que ha estado con nosotros desde el inicio, que ha compartido con nosotros muchos comentarios y que es nuestro amigo Jorge Uc Oropesa. Y como diría el buen Jesús Reyes Heroles, los libros de fondo, los libros de vestido y los libros imprescindibles. Sin lugar a dudas, el Maquiavelo, el Príncipe de Maquiavelo, es uno de ellos. Gracias. ¿Qué tal amigos de Cuéntame un Libro? Hoy tengo el gusto de presentarles para platicar acerca del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo a nuestro amigo Jorge Uc Oropesa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Gonzalo. Fíjate, Jorge, que en el siglo XIV, el siglo XV, fue una época en que los libros o los grandes temas eran acerca de cómo gobernar, eran las épocas de las grandes conquistas. Tenemos Utopía de Tomás Moro, tenemos El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, tenemos sin duda El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y todos estos libros ayudaron a contribuir o ayudaban a formar estos gobernantes de los imperios, del imperio español, posteriormente el imperio portugués, el inglés, y en específico el que estamos hablando es el Príncipe de Nicolás Maquiavelo en la época de los Medicis en Italia. Yo te quiero preguntar, ¿por qué es importante leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo? Bueno, Gonzalo, antes que nada, gracias por la invitación. Estar aquí participando en tu proyecto, que me parece muy interesante. Gracias, y Juan. Respondiendo a tu pregunta, te podría yo decir que cualquier lectura, o bueno, no cualquiera, pero bueno, hay muchos libros que no tienen desperdicio, y uno de ellos, me atrevo a decir, es para aquellos lectores que gustan de, no nada más del cómo, sino el qué se dice. Ahí tenemos el libro del Príncipe, ¿no? Como comentas, este libro está escrito por el hombre del Renacimiento, el hombre de las grandes conquistas, que empezaba a ser un poco más franco consigo mismo, ¿no? El hombre de la Edad Media había quedado atrás. Esos hombres que tú comentas corresponden a digamos, otro espíritu distinto al medieval. Esa época corresponde a esos hombres que eran un poco más francos, que un poco más pragmáticos, ¿no? Entonces Maquiavelo queda dentro de ese tipo de hombres, ¿no? Entonces yo recomiendo ese libro como muchos, pero a propósito de que en el año 2013 ese libro cumple 500 años de haberse escrito, pues qué mejor que esa especie de cumpleaños, ¿no? Para revisitarlo. Entonces podemos ver en ese libro infinidad de comentarios, de recetas, podríamos decirlo así, que hizo un hombre después de haber participado como funcionario, ¿sí?, en la época que le tocó vivir, le permite poder escribir ese libro que podemos estar o no de acuerdo, pero que es un parteaguas. Un parteaguas. De hecho, la teoría política, digamos que ese es uno de los libros que le dan inicio, ¿no?, a la teoría política. Entonces vale la pena leerlo. ¿Por qué El Príncipe pareciera que es un libro contemporáneo, que se hubiera escrito obviamente actualizando los términos, pareciera que se hubiera escrito ayer? Lo que lo hace, en mi opinión,
fresco es precisamente que algo tenemos en común los hombres. O sea, el hombre de hace 500, de hace 1000 años, tiene algo en particular, o compartimos los seres humanos cierta esencia que nos permite comunicarnos, ¿no? Es un libro que aplica 100% en lo que vemos, y sí podemos ligar, ¿no?, ciertos hechos contemporáneos con algunas situaciones que vivió el hombre de aquella época. Jorge, ¿cuáles son los pasajes o las consideraciones más interesantes que podemos encontrar en la obra del Príncipe de Maquiavelo? Fíjate, Gonzalo, que uno de los capítulos que a mí me pareció, que me atrapó, podría decir, es el capítulo 22, que se llama De los secretarios del príncipe. Y no habla otra cosa que de la necesidad de una buena elección en el momento de tener o de rodearse de asistentes, ¿no? A través del capítulo habla de que a los asistentes se les haya capaces y fieles, se les haya capaces y se les debe mantener fieles. Ahí habla de ciertas cosas indispensables para que se mantengan en esa línea. Y bueno, cosa que nos permite a todos, ¿no?, darnos cuenta cuando en el ejercicio de la política un personaje se rodea de buenos asistentes, de buenos secretarios, o en su caso de no muy buenos, ¿no? Nos permite este libro, afortunadamente, aunque fue escrito hace más de 500 años, nos permite comprobar, ¿no?, esta observación acertada de Maquiavelo, y que a mí me parece, como respuesta a quien pueda decir, bueno, ¿cómo es posible que un escrito hace 500 años se encaje con cosas que podemos ver en la realidad o en la actualidad? Bueno, recordemos que Maquiavelo es un neorromano y que muchas de las cosas que abordó o con las que se sustentó para afirmar lo que afirmaba distaban de él mucho más tiempo de lo que dista él de nosotros, ¿no? Observaciones incluso de la época de los romanos, ¿no? Entonces yo nuevamente recomiendo el libro. Hablo muy poco realmente en este caso de lo que es el libro. El libro tiene mucho más cosas que podemos estar o no de acuerdo, pero que es extremadamente delicioso leerlas y revisarlas, meditarlas con calma. Marco Tulio Cicerón nos decía: no es lo que se dice, sino cómo se dice. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Un gusto acompañarte aquí en este proyecto. Pues el gusto es completamente de todos los que formamos el equipo de Cuéntame un Libro, y que ya saben que cualquier día alguno de ustedes que quiera participar con nosotros, platicando, contando el libro, haciendo la reseña, incluso la crítica, aquí están, tienen las puertas abiertas, Jorge, y de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta pronto.